Pasamos a la última proposición no de ley incluida en el orden del día del Grupo Podemos Andalucía, relativa a IVA del cine. Para su presentación tiene la palabra su portavoz, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Ante la vista del anuncio de la propuesta de los actuales presupuestos generales del Estado, nos veíamos obligados a plantear la cuestión en esta Comisión de Cultura. Y ello porque, efectivamente, como ya bien saben sus señorías, los presupuestos generales del Estado son malos para la cultura. Los 800 millones que se destinan suponen un recorte de 6 millones respecto al año anterior. Se recorta el 0,87%, pero es que si lo vemos en la evolución de los últimos años, vemos cómo en los últimos 6 años, se ha recortado 250 millones de euros en materia cultural por parte del Gobierno central. Actualmente, el Gobierno de Mariano Rajoy nos propone que se destine a cultura solamente el 0,2% del total de los presupuestos generales del Estado, cuando cultura supone para el PIB nacional un 4%. Por cierto, he dicho los presupuestos generales del Estado propuestos por Mariano Rajoy, no tenemos que olvidar que es fruto del pacto con Ciudadanos. En este caso son ambos responsables por igual. Ahora bien, este recorte en cultura, ya saben ustedes que el Gobierno lo ha querido tapar de alguna manera u otra, aunque no ha colado, obviamente. Por una parte, ha querido subir un 13% a la dotación del cine. En principio podría parecer una buena noticia, y por otro lado también podría parecer una buena noticia que se ha anunciado la bajada del IVA cultural. Ahora bien, este incremento del 13% de la dotación al cine ya sabemos que son cifras engañosas, puesto que por la reforma que se ha hecho últimamente de la ley, con este importe se tienen que pagar las subvenciones no solo de este año, sino también las del 2015. Y además, como ya sabemos, y aquí ya vamos entrando a la cuestión, el IVA cultural no se ha bajado de manera homogénea, sino que se ha aplicado solamente a los espectáculos en directo, quedando el cine fuera. Y es que, señorías, no se entiende de ninguna manera este trato desigual con respecto a las áreas de la cultura por parte del Gobierno central. Y ya nos centramos en el asunto concreto del IVA cultural, que es el que aquí nos trae hoy. Con esta carga impositiva tan alta, recordemos el 21%, en 2016, y esto es solo un dato a manera de anécdota significativa, si quieren sus señorías, en 2016 se recaudó 105 millones de euros de IVA cultural, pero solo se invirtieron 77 millones en fomentar el cine español. Es decir, esta recaudación luego no se invierte en igual proporción al fomento de nuestra cultura. Si bien el ministro Íñigo Méndez de Vigo niega la existencia del IVA cultural, lo cierto es que en Francia el IVA cultural está al 5%, en países como Alemania está al 7%, incluso Italia lo tiene al 10%. Comparen, sus señorías, lo que supone y lo que ha supuesto para España que esté al 21%. Es una auténtica locura cuyas consecuencias vamos a estar pagándolas durante años. ¿Las consecuencias cuáles han sido? Que las empresas de distribución y de exhibición han tenido que asumir los gastos para poder mantener unos precios más o menos razonables. Consecuencia de esto, se han quedado sin dinero para invertir, para producir, con lo que se ha reducido el empleo y la inversión. Ahora bien, aquí estamos en el Parlamento de Andalucía y no en el Congreso de los Diputados, y ustedes me pueden preguntar qué hacemos aquí hablando de IVA cultural. Pues estamos hablando de IVA cultural en el cine por dos razones fundamentales. Primero, por el papel que cumple Andalucía, y en segundo lugar, porque está en manos de la Junta iniciar medidas que apoyen el cine andaluz. Respecto a la primera cuestión, recordemos que Andalucía en el 2016 ha superado los 15,5 millones de espectadores en nuestros cines, superando la recaudación, además, los 84 millones de euros, aunque si lo corregimos con los factores del IVA y de la inflación, tenemos que al final la recaudación es inferior a 2012, ¿no?, con esta corrección que les digo. Aún así, Andalucía se ha consolidado, tras Madrid y Cataluña, como la tercera comunidad en cuanto a presencia de espectadores en los cines, según las fuentes de la Asamblea General de la Asociación de Exhibidores de Andalucía y la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía. Es decir, tenemos
en Andalucía el cine como un motor económico que está en potencia, y así lo demuestran las cifras, siendo una de las claves para este motor impulso económico andaluz, pero que en la práctica está siendo machacado y castigado con obstáculos y mil trabas. Todo esto se ha conseguido, esta situación en Andalucía se ha conseguido con unas entradas a un precio medio de 5,41 euros, que, como antes decía, ha sido gracias este precio al esfuerzo de las empresas de distribución y distribución que, por los reajustes internos que han tenido que realizar para mantener este precio final, han tenido las consecuencias negativas y devastadoras en este círculo vicioso de machaque de nuestra cultura, como consecuencia el cierre de 79 pantallas de cine desde 2012 en Andalucía, en total 12 complejos cinematográficos que se han cerrado. En las zonas rurales no se nos escapa que la situación es mucho más dramática. Las poblaciones de menos de 100.000 habitantes se han quedado sin cine en Andalucía. Los espectadores, si hablamos de espectadores por provincia, según las fuentes que hemos citado, la provincia de Huelva sería la que más crece porcentualmente, que esto va aparejado además a la apertura de nuevos complejos cinematográficos que siempre fomentan la atracción de públicos, como es lógico. En Granada crece más del 20% debido a toda esta población joven ávida de consumo cultural que caracteriza a Granada. Y, por ejemplo, en la provincia de Almería se ha llegado por primera vez en la historia a contar con 1 millón de espectadores en el año pasado. En términos generales, el cine en Andalucía supone el 17% de la cuota de mercado. Y es por ello que planteamos aquí la cuestión. Obviamente, esto es obvio y por ahí, de ahí el primer punto de nuestra proposición no de ley, la solución es que se baje el IVA también al cine al tipo reducido en el que está ahora mismo establecido en el 10%. Y es que, aunque se nos diga que esta bajada del IVA, si es verdad, al 10%, si es verdad que no solucionaría todo el problema, hay otras medidas que se tendrían que tomar, supondría, según los cálculos que se han hecho, una reducción del precio final de 1 euro en la entrada del cine, pero es que 1 euro en una entrada de un cine sí está probado, y así lo demuestran las estadísticas, que incide directamente en la asistencia de espectadores a nuestros cines. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos del año más desastroso, que fue 2013, donde vemos la caída de espectadores tan brutal que sufrieron nuestros cines, los cines andaluces, viene en correlación con ser el momento en el que estaba más cara la entrada a los cines, en 6,01. Recordemos que actualmente están en un precio medio de 5,41. Es decir, hay una correlación directa entre el precio, así sea 1 euro más arriba, más abajo, con respecto a la asistencia de público. Si es verdad que en un contexto de crisis hay muchos otros factores que inciden, pero este está probado que sí que funciona. Entonces, lo que queríamos proponer hoy aquí a su señoría es que, primero, desde Andalucía nos pronunciamos para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que efectivamente homogeneice el IVA cultural en todas las áreas de cultura, sin priorizar una sobre otra, como venimos pidiendo distintas formaciones políticas, para no generar agravios comparativos y garantizar la cultura como derecho a la que nos debemos todos los españoles y las españolas. Y mientras esto no se realiza, mientras que el Gobierno central aplica esta bajada del IVA cultural, proponemos que desde Andalucía se genere un bono joven para facilitar el acceso al cine entre los jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 21 años, porque no solo son unas de los sectores que normalmente están más desfavorecidos también en momentos de dificultades económicas, sino porque son públicos potenciales a futuro. Si consolidamos ahora espectadores jóvenes en nuestros cines, estamos consolidando futuras generaciones de público. Todo ello para conseguir democratizar el acceso al cine, que ahora mismo la desigualdad del IVA cultural está poniendo obstáculos a ello. Primero, como digo, para asegurar la cultura como derecho, el cine como derecho, como parte de nuestra cultura, pero también por cuestiones más prácticas, si quieren, y si quieren ceñirse a asuntos más, a motivaciones más prácticas, para fomentar que el cine sea un motor económico
y de generador de empleo en Andalucía, como decía, que al ser también tercera potencia en España, así apunta que puede llegar a ser y puede desarrollarse. Es decir, invertir en cine no supone un gasto, sino es una inversión de cara a futuro para fortalecer una industria que promete mucho y que no está suficientemente apoyada y valorada en Andalucía. Y sin más, esto luego comentaré al final las enmiendas. También prefiero primero escuchar al resto de portavoces de los grupos parlamentarios y al final comento las enmiendas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Para el posicionamiento de los grupos, en primer lugar, tiene la palabra la señora Nieto Castro, en nombre de Izquierda Unida. Gracias, presidente. En primer lugar, compartir buena parte del relato que nos traslada la señora Ayala en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos y felicitarla por la iniciativa y por su defensa de la misma. Es cierto que los presupuestos generales del Estado han resultado una decepción importante para Andalucía y también para las expectativas de quienes se mueven en el entorno del mundo de la cultura, tanto desde su perspectiva económica, como bien ha referido la señora Ayala, y también quienes son la parte creativa o creadora de una industria que efectivamente está llamada a darnos mucha alegría en nuestro territorio y fuera de él, y una torpeza importante y desde ningún punto de vista justificable que no se le haya aliviado la carga impositiva a una manifestación artística que hay que poner a disposición de toda la ciudadanía para que efectivamente no sea una traba su precio, porque hoy por hoy es caro ir al cine, y para una familia, lo comentábamos antes la señora Ayala y yo, es una dificultad porque realmente, siendo una opción de ocio estupenda, está fuera del alcance, lamentablemente, de las condiciones económicas de muchos hogares en los que o no hay empleo o el que hay es muy precario y muy mal pagado, y eso es un hándicap importante. Por tanto, hubiera sido una decisión razonable, y creo que todos los grupos esperábamos por parte del Gobierno ese gesto. No lo ha tenido, creo que por sectarismo, porque por alguna razón en general, ¿no? Habrá excepciones, que las hay, pero en general parece que el mundo de los actores y de las actrices pues le resulta desagradable al Partido Popular, no entiendo por qué, y creo que es un castigo a una industria que no lo merece. Bueno, por tanto, nuestro parecer es favorable a esta iniciativa y a su espíritu. No obstante, como le comentaba a la señora Ayala, al final de tener que adoptar alguna medida que alivie ese precio con el que finalmente se encuentran las personas que quieren ver una película en el cine, de tener que adoptar alguna medida, digo, de ámbito autonómico, de manera puntual, hasta tanto el Gobierno rectifique, que es lo que esperamos desde Izquierda Unida que haga, y baje el IVA, que es lo que tiene que hacer. Sí que nos hubiera gustado vincularlo a la capacidad económica de quien es beneficiario de esa bonificación por parte de la Junta, dado que el segmento de edad al que una persona pertenece pues no presupone que tenga una dificultad económica, aunque bien es cierto que la situación de la juventud en Andalucía, mayoritariamente y por desgracia, no es precisamente muy boyante. Por tanto, en cualquier caso y redactada en estos términos, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa. Pero si la señora Ayala lo considera oportuno, le haríamos una enmienda in voce al punto 2. Al final del mismo añadiríamos unas breves líneas en las que dijéramos que, sin descartar su ampliación, la ampliación de esta medida de bonificación que plantea la iniciativa, a otros segmentos de población que por su situación económica o por el interés estratégico de acercarle a esta actividad lo requieran. Añadíamos ese segundo punto porque, si bien nos parece muy importante conciliar capacidad económica de una persona con su capacidad de ser beneficiario de una ayuda pública en este sentido, también nos parece estratégico que la infancia sea habituada a la diversificación del ocio y al acceso a todas las manifestaciones artísticas y culturales que pueda ser. Y hoy día, la verdad es que llevar a niños o a niñas al cine sale caro, carísimo. Y con independencia de la capacidad económica de la familia, que en general vendrá a ser como es la de los jóvenes,
Sí que es verdad que es estratégico que tengamos canales que garanticen que no sea una cuestión de estas características la que impida que los niños y las niñas tengan acceso, sea al cine, sea a la literatura, sea a las exposiciones museísticas, etcétera. Por tanto, si ese añadido le parece bien a la señora Ayala, pues estupendo en cualquier caso, y si no lo ve o no lo valora, nuestro voto será igualmente favorable. Gracias. Muchas gracias, señora Nieto Castro. Para el posicionamiento del Grupo de Ciudadanos tiene la palabra su portavoz, el señor Funes Arjona. Gracias, señor presidente. Primero decirle a la proponente del Grupo Podemos, a la señora Ayala, que, hombre, tanto poder no tenemos. Nosotros no somos responsables de los presupuestos del Estado. Apoyar algo no significa ser el máximo responsable, como si nos dijésemos que nosotros hacemos la política cultural en Andalucía. Pues evidentemente no. Si tiro de argumentario y si voy al absurdo, podría decir que ellos permitieron que un gobierno, de alguna manera, que no hubiese un gobierno alternativo, y diría, ustedes son responsables de estos presupuestos, ¿por qué no permitieron un gobierno alternativo? Usted me diría, pues vaya chorrada, pues algo similar. Le digo, es verdad que tenemos hemos hecho un papel, pero fíjese, en este punto en concreto de la cultura, incluso tenían que decir, gracias Ciudadanos, porque en el punto 89 del acuerdo, ustedes arrancan del gobierno una bajada del IVA en los espectáculos culturales en directo. ¿Es suficiente? No, pero hemos hecho algo. Ha sido un punto de nuestro acuerdo, un punto que se ha logrado. Por tanto, creo que la apuesta de Ciudadanos en este punto concreto que nos ocupa, que es el tema del IVA, el cultural, en este caso del cine, el cine no, pero hemos hecho algo en los presupuestos para modificar la intención primitiva del Grupo Popular. Y sobre el IVA del cine, se le hizo una pregunta al ministro de Educación, Cultura y Deporte, e indicó que cuando los objetivos de déficit se estabilizaran y demás, pues que se lo plantearía. No es una negativa. Usted dice, ¿está satisfecho con eso? Pues hombre, ojalá se diera. Pero cuando uno llega a un acuerdo, tiene también que ser serio. Nosotros entendemos la seriedad de esa manera. Hemos aprobado los presupuestos en Andalucía, vamos a aprobar, ¿no?, simplemente los presupuestos generales, los estamos apoyando. Pues yo entiendo que es una forma de ser responsable. Algunos considerarán que no. Bueno, ahí cada cual que haga la reflexión que quiera, pero desde luego, desde mi grupo, la apuesta por la cultura es decidida. Aquí en Andalucía estamos diciendo al Gobierno que presente la ley de mecenazgo. Está en puertas, no sé si puertas en puertas o le queda un poquito, pero está. La ley del cine se va a presentar también. Consideramos que la cultura es un elemento clave para el desarrollo de nuestra comunidad. Y, desde luego, que favorecerla, fomentarla, facilitar el acceso a la misma es una buena medida. Ahora bien, pues hay que tener cierta cautela y ver que primero es lo más importante y, en segundo lugar, pues habrá que considerar que es lo menos importante. Mire, sobre el primer punto nosotros hacemos una enmienda en coherencia con lo que le estoy diciendo, según el objetivo de déficit, que se pueda incluir, de modo que se pueda incluir en los próximos presupuestos. Creemos que no podemos hacer una enmienda distinta a lo que hemos estado hablando en Madrid. Pues, daríamos una sensación ridícula. Y sobre el segundo punto, mire, no me parece oportuno, pero no es que no me parezca oportuno porque no me guste. Es que, le voy a decir, ¿por qué dejamos a los de 23 años fuera? ¿O a los de 25? ¿O a los de 30? ¿Cómo está presupuestado eso? ¿Por qué castigamos a Andalucía por una medida que debe ser competencia del Estado, que es la del IVA? ¿Por qué dejamos también en línea con lo que ha dicho la señora Nieto, por qué dejamos a otros sectores? ¿Por qué dejamos a los desempleados? Es decir, no entiendo el que se circunscriba esa medida a ese bloque. Tampoco viene aquí, entiendo que los estudios estarán hechos, una cantidad, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Considero que es una medida que no podemos apoyar porque, pues eso es una a nuestro juicio, una ocurrencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Funes Arjona. Para el posicionamiento del Grupo Popular Andaluz tiene su portavoz la palabra, el señor Garrido Moraga. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, si se consulta el diario de sesiones de la Cámara, se verá cómo en diferentes ocasiones he manifestado que nosotros no estamos de acuerdo con la subida del IVA para la cultura, pero que evidentemente en situaciones económicas excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. El 22 de marzo, hace unos días, en el Festival de Cine de Málaga,
se presentó el balance del cine español en el primer trimestre de 2017. Ha habido un aumento de espectadores del 5%, llegando a los 24 millones de espectadores, y ha habido un aumento de la recaudación de un 3%, llegando a 150 millones de euros. Es el cuarto año seguido de crecimiento en el cine español en el primer trimestre, que es lo que se ha medido. Eso no significa que nosotros estemos de acuerdo, ni muchísimo menos, con que el IVA del cine esté en el 21%. Nosotros queremos que se baje y que se armonice, porque además es lo lógico, porque es una industria a la que hay que apoyar, es una industria con posibilidades y es una industria además creativa en las artes y también en los factores económicos. De modo y manera que nosotros no estamos en desacuerdo con esta proposición no de ley, en absoluto. Lo que sí le hacemos es una enmienda al punto primero en la misma línea que hace el Grupo de Ciudadanos. Nosotros lo que hemos puesto es simplemente, en el momento en que la situación económica lo permita, ¿qué es lo que ha dicho el Gobierno? Es lo que ha dicho el ministro. Esa es la voluntad del Ministerio. No tengo por qué dudar que esa sea su voluntad, en tanto en cuanto ya se ha hecho una rebaja en otros productos culturales. Rebaja es una palabra horrible para los productos culturales, pero bueno, alguna disminución o una armonización, queda más bonito. De modo y manera que nosotros presentamos esa enmienda que consideramos que es lógica en el contexto en que nos movemos y, por supuesto, creo que nos sentimos todos felices de que el cine español vaya aumentando su buena salud y ya lleva 4 años en esta línea y en este sentido. No son declaraciones mías, sino son declaraciones. Ahora se podrá decir, ad argumento ad sensum contrario, a pesar del Gobierno. Vale, muy bien, muy bien. A pesar del Gobierno ha aumentado el número de espectadores y la recaudación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Garrido Moraga. Para terminar el posicionamiento de los grupos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Márquez Romero. Muchas gracias, señor presidente. Pues efectivamente, señor Garrido, a pesar del Gobierno, el cine nos está dando buenos datos en nuestro país, pero la verdad es que me resulta cuanto menos contradictorio, porque si el argumento es que en un contexto excepcional se tienen que poner en marcha estas medidas y usted me dice que los datos son buenos, más motivo para que de una vez el Gobierno decida bajar y reducir ese IVA al cine. En líneas generales compartimos la filosofía de esta proposición no de ley que nos plantea el Grupo Parlamentario de Podemos, porque es verdad que no entendemos, y venimos denunciándolo desde el Partido Socialista a lo largo de todos estos años, no entendemos por qué España sufre el IVA en el cine más alto de Europa. La media de Francia es del 5,5%, en Alemania o Italia el 10%, y ya tuvimos la ocasión también de debatirlo en la moción de Cultura en el pasado pleno, que una entrada al cine se ha convertido en un artículo de lujo en nuestro país y que el propio sector dice que hacer una película en este país es un acto verdaderamente heroico. Y además hemos tenido la insensibilidad de frente, de bruces, del ministro de Hacienda, faltándole al respeto, en nuestra opinión, gravemente al sector, despreciando al sector con su política y además llegando a decir que el IVA cultural no se ha subido en este país, que es un mantra que se ha instalado en la sociedad. Yo creo que un insulto a la inteligencia colectiva de este país, ¿no? Y a mí me gustaría también en esta comisión, también lo hice en el pasado pleno, reconocer la valentía de actores como Carlos Olaya, que cuando el Gobierno de España anunció que subía el IVA al 21%, dijo que no se subía a las tablas de un teatro hasta que el Gobierno no lo bajara, en señal de reivindicación ante esta medida. Y ha tenido con su madre que recitar poesía en el metro para poder sobrevivir a lo largo de estos años. Yo quiero, en nombre del Grupo Socialista, reconocerle la valentía a personas de la talla profesional de Carlos Olaya en este debate también de esta proposición no de ley. Es verdad que el señor Garrido nos decía que, a pesar del Gobierno, había unos buenos datos, había aumentado la recaudación, pero también es verdad
que, según el anuario de cine que publica el Instituto de Cinematografía y de las Artes Escénicas, se han cerrado en España 415 salas. Y, entre otras razones, el sector dice que la subida del IVA cultural ha estado directamente implicado en el cierre de esta sala. Además, el último anuario de la SGAE dice que se han producido en nuestro país, se han desarrollado en nuestro país 4.059 funciones de teatro menos, 565 funciones de danza menos, 26.234 conciertos de música popular menos. La verdad, señor Garrido, es que los datos no son muy buenos. Algo, evidentemente, tiene que ver este IVA cultural, este IVA al cine injusto. Y respecto a los puntos que plantea en la moción Podemos, nosotros hemos presentado una enmienda al primer punto, porque es verdad que del texto deducimos que el grupo proponente, Podemos, se conforma con esa bajada que hace el Gobierno de España al 10%. Y nosotros queremos reivindicar, en coherencia con la gestión del Partido Socialista y de Gobierno socialista, el IVA que nosotros teníamos en este país en 2012, antes de la reforma fiscal del Partido Popular, un IVA al 8%. Es verdad que lo deseable sería pues llegar a los datos de Francia, pero entendemos en este texto que Podemos se ha conformado con esa bajada del Partido Popular y nosotros queremos reivindicar que en 2012, con un gobierno socialista en este país, el IVA a la cultura y al cine era de un 8%. Y en el punto 2 me detengo un poco porque no estamos de acuerdo con el planteamiento que hace Podemos. Primero, porque nos parece discriminatorio, como ya se ha comentado aquí por parte de otros portavoces, que se circunscriba a 16, 21 años la creación de este bono joven, cuando además en Andalucía nosotros tenemos recogido que la edad, los derechos de los jóvenes a través de los bonos de empleo joven, del carné joven, de las políticas de juventud de la Junta de Andalucía es hasta los 30 años, que, por cierto, el carné joven de la Junta de Andalucía, que se desarrolla a través de las políticas del Instituto Andaluz de la Juventud, con el carné joven, igual que se tienen descuentos en Renfe y en otros sitios, también con el carné joven se tienen descuentos en el cine. Pero respecto a lo que plantea hoy Podemos, yo, leyendo este punto, yo no sé, señora Ayala, si en ese asalto a los cielos ustedes no se llevaron la calculadora, pero claro, las iniciativas y las reivindicaciones están muy bien, pero después cuando nos ponemos sobre el terreno, cuando tenemos una realidad económica en Andalucía de infrafinanciación, que es que eso siempre se le olvida a usted, claro, vamos a echar cuenta, vamos a echar números. La recaudación en la sala en 2016 fue de 84 millones de euros. El 21% de esos 84 millones de euros, estamos hablando de 14.578.000 euros. El 20% de ese IVA, que es a lo que usted se está refiriendo en su propuesta, son 2.915.000 euros. Usted está pidiendo que la Junta de Andalucía saque de su dinero, de sus arcas, 3 millones de euros para compensar el daño que está haciendo el Partido Popular y para compensar la insensibilidad del Gobierno del Partido Popular. Yo creo que es mucho más fácil decirle al Gobierno del Partido Popular que haga con el cine lo mismo que ha hecho con los espectáculos en directo, que baje el IVA al 10%. Claro, usted dice que en Andalucía tendremos que hacer algo, pero es que Andalucía es España, señora Ayala. Tendremos que reivindicarle al Gobierno de España que aquello que nos hace daño a Andalucía lo solucione quien lo tiene que solucionar. Por eso, señor presidente, adelantamos que pediremos votación separada del punto 1 y 2. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Márquez Romero. Señora Ayala Sensio tiene la palabra para cerrar el debate. Muchas gracias, señor presidente. Voy a comentar brevemente algunas de las enmiendas y de las consideraciones que aquí se han planteado. En primer lugar, respecto a las enmiendas del Partido Popular y de Ciudadanos, que van en el mismo sentido de constreñirlo a la posibilidad real, o así se nos quiere decir, de la aplicación de esta bajada cultural,
decirles que lamento mucho que voy a rechazarlas porque entiendo que en esta materia hay una cuestión de voluntad política que haría factible perfectamente una armonización del IVA, armonización como el propio señor Garrido apuntaba, y que sería fácilmente factible, como digo, ahora mismo. Hay otras soluciones para poner remedio a los problemas económicos que tiene la cultura española y que no pasan necesariamente, como parece que se nos quiere decir, por una subida del IVA. Hay otros muchos recursos, sobre todo porque, como decía, esto es un círculo perverso que, ahogando potenciales motores económicos, estamos impidiendo que se generen recursos que puedan aliviar a su vez la situación problemática. Respecto a los comentarios que nos traslada el Grupo de Izquierda Unida, tengo que adelantarle que, bueno, que efectivamente vamos a aceptar la enmienda que nos propone, y es que estamos muy de acuerdo con que, y también por otros comentarios que se han hecho, que el público joven al que nosotros nos referimos no es todo el problema, no es toda la población afectada. Por supuesto, hay muchos sectores desfavorecidos en un sentido mucho más amplio que se ven perjudicados por esta subida o este mantenimiento, digamos, del IVA cultural en el cine tan alto, pero y desde ese sentido entendemos que, por supuesto, se queda corta nuestra propuesta, por supuesto que hay otros segmentos de población a los que tendríamos que dirigirnos. Yo misma he mencionado en mi intervención un caso gravísimo que se da en las zonas rurales, que están ahora mismo devastadas en materia cinematográfica, y también necesitaríamos impulsar el cine en zonas rurales. Pero entendemos que la medida que hoy aquí poníamos sobre la mesa es una medida provisional compensatoria mientras que se soluciona el problema de raíz que ya veníamos diciendo por parte de los diferentes grupos parlamentarios, tiene que venir de la mano del Gobierno central. Decirles también que la propuesta esta no ha sido ninguna ocurrencia de última hora, como apuntaba el portavoz de Ciudadanos. Ha sido una propuesta que, por cierto, ha sido trabajada con profesionales del sector del cine que conocen el tema de primera mano, y, como digo, hemos decidido centrarnos en este segmento de población por un pensamiento y por una visión estratégica. El público más joven si los consolidamos como espectadores de cine, lo que estamos haciendo es consolidando futuras generaciones de público cultural que ayudarán a mantener la cultura y a fomentarla y a impulsarla, siempre pensando en que sea el motor económico que Andalucía se merece y que ahora mismo no la tiene. Y es por esta visión estratégica de consolidación de público en las que nos hemos centrado en estos segmentos de población, y además que está demostrado, los datos así lo indican, que precisamente es el público joven el que reacciona de una manera mucho más activa cuando se producen rebajas de precio de las entradas y bonificaciones, cuando hay festivales de cine, estos Día del Espectador y demás. El mayor segmento de población que acude al cine es un público joven, y es por esta visión estratégica que nos hemos constreñido a este bono joven. Aún así, como adelantaba, acepto la enmienda que nos hace por parte del Grupo de Izquierda Unida. Terminar comentando que la enmienda que nos presenta el Partido Socialista respecto a bajarlo al 8%, lamento decir que voy a rechazarla, y no porque no estemos de acuerdo que el IVA cultural tenga que estar por debajo del 10%, que claro que estamos de acuerdo, pero de lo que aquí se trataba es de hacer una propuesta realista que se pueda mañana mismo aplicar. Y mañana mismo no hace falta irse a los nuevos presupuestos, como nos decía Ciudadanos. Mañana mismo, o cuando se abra, digamos, el periodo de enmienda a los presupuestos generales del Estado, se puede aplicar la bajada del IVA al cine en el tipo reducido tal y como está establecido en la actualidad. Y resulta que en la actualidad el tipo reducido está establecido en esta materia al 10%, y es por eso que ahí nos remitimos a esta cantidad. No porque nos conformemos, no porque consideremos que es ideal esta cantidad. Ya mencionaba en mi intervención primera el 5% que tiene Francia, y que si nos ponemos rigurosos sería donde teníamos que apuntar de cara a un futuro, sino porque queremos hacer una propuesta que sea viable técnicamente, y es por eso que nos remitimos, como digo, al tipo reducido como está ahora mismo establecido.
Ahora bien, sí que entendemos, y en este sentido lamento que el Partido Socialista no comparta que Andalucía tiene competencias en la materia y además una responsabilidad casi moral, si quieren, de garantizar los derechos de los andaluces y las andaluzas al derecho y al acceso, y al disfrute de la cultura, que al final de eso estamos hablando. Obviamente el problema viene de raíz, eso lo estamos diciendo desde el principio, tiene que venir por parte del Gobierno central, pero mientras sí que está en manos de la Junta poner medidas que favorezcan el acceso y la democratización del acceso de la cultura a los andaluces y las andaluzas. En este sentido, es una lástima que no compartan esa responsabilidad que tienen. La verdad es que en este sentido tengo que decir que esperaba un poco más del Partido Socialista y, de hecho, he estado dispuesta al diálogo, me he ofrecido al diálogo y he ofrecido una flexibilidad de modificar el punto de manera que estuviera cómodo, que pudiera estar cómodo el Partido Socialista y, por desgracia, pues no ha sido posible de ninguna manera a pesar de nuestra disposición. Y es que, claro, hablar de cifras siempre es muy jugoso porque se puede utilizar según se convenga. Y es que reitero que, claro, que hemos hecho una propuesta que consideramos que es perfectamente viable por parte del Gobierno central y por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, atendiéndonos simplemente a la voluntad política, porque los datos así nos demuestran que es perfectamente factible tanto la creación de este bono joven en los términos que planteamos, con la adición de Izquierda Unida, como el tema del IVA cultural. Como digo, lamento que no haya sido posible este acuerdo a pesar de la mano tendida y a pesar de que siempre se nos achaca que nunca tendemos la mano, a veces la tendemos y bueno, no sirve, por desgracia, para mucho. Aún así, agradezco a los portavoces de todos los grupos parlamentarios y agradezco también los apoyos y las consideraciones en apoyo a los planteamientos que aquí hemos traído, que creemos además que por la actualidad es muy necesario que se traiga a esta Comisión de Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Concluido el debate, sometemos a votación las tres iniciativas que se incluyeron en el orden del día. En primer lugar,